con otros personajes, porque al final el tema es, la estrategia de seguridad en México. Ha habido muchas declaraciones de la oposición. Por ejemplo, dice Xóchitl Gálvez, la senadora del PAN, que la estrategia contra la inseguridad ha fracasado. Dice, fíjense nada más el odio que le tienen al presidente. No necesariamente levantarse a las 5 de la mañana significa ponerse a trabajar. Bueno, pues yo le digo que no necesariamente en tiempos de Calderón curarse la cruda temprano significaba trabajar para los mexicanos. Ahí está el caso de Genaro García Luna, en tiempos pues de Calderón. O hacerse pendejo tampoco era muy conveniente para los mexicanos, y no los escuché muy rabiosos en tiempos de Peña Nieto. Insisto, sí hubo mexicanos como aquí en Sin Censura que levantamos la voz, pero los panistas pues muy cómodos. Xóchitl Gálvez, que se iba a las fiestas en donde estaban Salinas de Gortari, el jefe Diego, Calderón, no, o sea, hay niveles. Pero esto es lo que dice Xóchitl Gálvez, rasgándose las vestiduras, que la estrategia contra la inseguridad ha fracasado en México. Y le echa la culpa a López Obrador, obviamente. Y la Guardia Nacional no ha hecho su trabajo. Y si tuvieran un poco de responsabilidad con los mexicanos, ¿qué no les duele ver a tantas personas colgadas, muertas, tantas personas que sufren las consecuencias de la delincuencia? Entonces, los hechos son claros, han triplicado las cifras de Calderón. Imagínense si desde su visión hacía las cosas fatal. Entonces, no necesariamente levantarse a las 5 de la mañana significa ponerse a trabajar. Lo que significa ponerse a trabajar es dar resultados. Y al día de hoy no los han dado. Y el presidente dijo claramente que en un año se iban a notar los resultados. Él lo dijo, no lo estoy inventando. Él sabía perfectamente el país que se estaba encontrando y le ofreció a los mexicanos pacificarlo. Y lo único que ha hecho es violentarlo. Así es que los resultados son malos, por lo tanto, no vamos a aprobar este informe de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Bueno, pues ahora resulta que tomando en cuenta esa investigación, ese reportaje que se dio a conocer en Aristegui Noticias, los de la oposición dirán que las cosas están peor ahora que en tiempos de Calderón. Y no es la única. También ahí está Damián Cepeda. Dice, hoy en México hay más muertos que nunca. Así lo dice, con todas sus letras, Damián Cepeda, el senador del PAN. Híjole, ya me empezó a doler el hígado. Ya me regresó la colitis. Échalo, Luis. Con su permiso, Presidenta, y con el permiso de la Asamblea. A 3 años de gobierno de Morena y Andrés Manuel López Obrador, es justo decir que la política de seguridad pública ha resultado un completo fracaso. Y lo decimos no desde una postura política, sino con datos, de manera objetiva. No sirve de nada taparnos los ojos, no sirve de nada meter la cabeza en la tierra como un avestruz, no sirve de nada mirar a otro lado. Todos los mexicanos queremos mejorar la seguridad pública de nuestro país. Nadie, cuando menos no un servidor ni nuestro grupo parlamentario, afirma que estuvieran bien las cosas antes. Por eso la gente votó por un cambio, porque había que cambiar la estrategia de seguridad pública, dar resultados y recuperar la paz. Pero al día de hoy, no solo no ha cambiado ni mejorado, sino que ha empeorado la seguridad pública en este país. No tengo que dar muchos datos, uno solo basta y es contundente. Jamás en la historia moderna de México había existido tanta violencia como el día de hoy en México, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de Morena. Nunca. Esa obsesión que se tiene por los gobiernos del pasado, que ojo, no se está defendiendo la estrategia de seguridad pública del pasado. Se confunde aquí quien piensa que atacar o señalar
algo de un gobierno, incluido el de mi partido, va a ser defendido ultranza, como si fuéramos defensores de oficio. No, fracasó la estrategia de seguridad pública del pasado, hay que decirlo así. ¿Era correcto combatir el crimen? Sí. ¿Se hizo de manera tal que bajara la violencia? No. Entonces, ¿por qué están repitiendo lo mismo? Si tú comparas hoy los 3 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los 3 primeros años de Felipe Calderón, no solo hay más homicidios dolosos, hay 3 veces más homicidios dolosos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que en el de Felipe Calderón. ¿Por qué están haciendo lo mismo entonces? Si lo comparas con el del pasado sexenio, hay el doble de homicidios. Es imposible venir aquí o desde la mañanera querer alegar que es un éxito la política de seguridad pública. Simple y sencillamente, señores y señoras, volteen a ver los datos oficiales de Morena. No necesito un dato de una asociación civil, de un instituto externo. Los datos públicos oficiales del gobierno nos dicen que hoy hay más violencia que nunca. ¿Será que, como yo he sospechado, porque son muy mal pensado, antes se maquillaban las cifras y ahora no? A lo mejor a don Damián Cepeda le quería bien darse la vueltecita por las zonas que quedaron devastadas en Michoacán, en Guanajuato, en donde gobierna el PAN, en Tamaulipas, en Sonora, que se dé la vuelta por las zonas, muchas zonas, de donde salieron personas huyendo en tiempos de Calderón. Muchos de ustedes, tal vez en Estados Unidos, están allá porque salieron huyendo en tiempos de Calderón o de Enrique Peña Nieto, cuando también le dio una patada al avispero ahí en Michoacán. Bueno, sobre estos temas, Lucía Transviña, la senadora de Baja California Sur, salió a dar la cara y dice: atrás quedaron esas fuerzas armadas que los presidentes utilizaron para masacrar al país, porque en esto de criticar la estrategia de seguridad, ningún chile les embona. También hablan de una militarización del país. Puta madre, pues ¿quién les entiende? ¿Con qué? ¿Con qué le hacemos frente a esta inseguridad? Por un lado dicen que hay militarización y por otro lado dicen que no está funcionando la Guardia Nacional. Bueno, pues, ¿alguna idea? Vea y escuche. Senadores, hoy me permito presentar ante ustedes el dictamen de informe de actividades realizadas por la Guardia Nacional en el año anterior, que concluyó en diciembre de 2020. Como todos sabemos, estamos ante una institución que está en proceso de consolidación. Es por ello que vemos que aún durante el presente año se da cuenta en medios de comunicación y en documentos oficiales de la disposiciones normativas o de incorporación de elementos que la integran o de nuevas instalaciones físicas como cuarteles. Es por ello por el que en este dictamen se hace referencia a datos proporcionados en el informe objeto del dictamen, contrastados con el que presenta el Ejecutivo en el informe presidencial, que comprende hasta agosto del presente año, que demuestran que se sigue avanzando en dicha consolidación institucional y en las acciones realizadas. Como sabemos, la Guardia Nacional ha tenido que avanzar en esta consolidación normativa y administrativa y a la vez llevar a cabo acciones operativas en campo de forma paralela, porque así ha sido necesario, lo cual ha representado todo un reto. Sabemos también que, como toda institución, no solo en su etapa de conformación y consolidación, sino en su operación permanente, habrá de tener los ajustes que la realidad le imponga. Como producto social, esta institución habrá de ser dinámica y ajustarse a las demandas que reclama la sociedad. Por ello, siempre habrá área de oportunidad que le permita ser mejor como institución. Es de señalar que la información correspondiente al ejercicio de la facultad del Ejecutivo
para la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se encuentra contenida en el cuerpo del informe que fue presentado. En el contenido del informe se incorpora de manera integral esta participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en coordinación con la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno, ello con la finalidad de no perder la integralidad del informe y realizar repeticiones innecesarias al presentar la información por separado. No obstante lo anterior, a fin de cumplir de manera más literal a la disposición legal en el considerando número 12 del dictamen que se promete a aprobación, se solicita que lo sucesivo en el informe que se presente se desagregue esta información sin que ello afecte su integridad. Es por esta razón, compañeras y compañeros senadores, que solicito la aprobación del presente dictamen. En el entendido, compañeras y compañeros senadores, estamos ante 3 elementos que son de suma relevancia e importancia en el tema de seguridad. Tenemos el tema de seguridad pública, tenemos el tema de seguridad interior, tenemos el tema de seguridad nacional. Hay eventos que han sucedido en este país y que nosotros somos testigos. Cuando un tema de seguridad pública, como en el caso del robo de combustible, cuando se operaron en diferentes lugares de la República Mexicana, el robo de combustibles, que vino a configurar un hecho considerado delictivo como un tema de seguridad pública. Luego, cuando trascienden los grupos criminales a organizarse para seguir golpeando y seguir saqueando nuestros recursos energéticos, se convierte en un problema de seguridad interior. Y cuando el tema se considera mucho más fuerte por la fuga que tuvimos de este recurso petrolero, el tema se convierte en seguridad nacional, porque nos obliga a nosotros a solicitar del país vecino que se nos suministre el combustible que localmente se estaba siendo robado para nosotros abastecer el consumo interno. Tenemos que entender los 3 temas para poder comprender nosotros cuál es la actividad fundamental que realiza la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como quedó establecido, operará en coordinación con las Fuerzas Armadas también y con la Fuerza Naval, dependiendo de la gravedad del asunto que hay que llevar, que hay que prevenir y que hay que tratar, sobre todo cuando se trata de esas acciones que casi podemos considerar que son acciones de terror como lo que se vivió anteriormente con lo del huachicol. En tal sentido, compañeros, le pido, apoyemos a la Guardia Nacional que fue creada y que hoy se encuentra permanentemente unida a nuestra sociedad. Hay un acercamiento con nosotras y nosotros los mexicanos. Quedaron atrás aquellos momentos como cuando en el gobierno de Luis Echeverría, con aquel asunto que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1974, cuando las Fuerzas Armadas operaban bajo un mando y que nosotros en esos momentos decíamos, fue la bota militar la que desapareció a nuestros compañeros estudiantes, fue la bota militar la que masacró en el 68, esa era esa bota militar. Hoy son cuerpos que resguardan la seguridad interior y la seguridad nacional de todas y todos nosotros los mexicanos. Hoy ellos han entrado en una profesionalización profunda, en una capacitación profunda. Allá quedaron esas Fuerzas Armadas que utilizaron los presidentes para masacrar al país. Gracias, compañeros. Gracias, senadora Trasviña. Bueno, a pesar de todo lo que ha dicho la senadora Trasviña, pues en la oposición dicen que la Guardia Nacional está reprobada y que se oponen a la militarización del país. Pero bueno, déjeme dejar aquí